Hola a todos, bienvenidos a la sesión de lenguajes formales y autómatas de esta semana. Les mandamos un saludo desde donde nos estén viendo y les recordamos que es importante que plasmen sus dudas en el foro o en estas clases en vivo para que nosotros podamos ir creando las clases, siempre tomando en cuenta las dudas que vayan teniendo. Esta semana vamos a empezar a ver la definición formal de autómatas. La semana pasada ya Gabriel nos explicó de manera general qué es un autómata, sin embargo no hemos visto la definición formal de un autómata y los lenguajes que aceptan un autómata, ¿ok? Entonces hoy vamos a ver tres diferentes clases de autómatas, al menos en su definición, y con base en las dudas que nos han ido dejando en el foro podemos ir haciendo algunos ejercicios para que quede un poco más claro este tema, ¿ok? Entonces, para iniciar, vamos a hablar del mismo autómata que ya hablamos en la clase anterior, que es el autómata finito determinista. O AFD por sus siglas, el cual, aunque nosotros ya vimos su representación gráfica, en especial es una quíntupla de elementos, así lo van a encontrar en la mayoría de libros, ¿ok? Es decir, un autómata, vamos a llamarle A, va a ser igual a una quíntupla, la cual va a ser un conjunto Q, que son el conjunto de estados que tiene el autómata, luego un sigma, que es el conjunto de símbolos que tiene nuestro autómata. Algunos le ponen F, la mayoría, que es el conjunto de estados finales en el autómata. También necesitamos un Q0, que va a ser nuestro estado inicial, y finalmente un delta, que sí lo pueden encontrar con diferentes terminologías, depende de qué libro estén consultando. Esto es un autómata. Lo que nosotros vemos cuando dibujamos el grafo o la máquina de estados, depende cómo lo conozcan mejor, eso es la representación gráfica de esto que estamos viendo, ¿sí? Entonces vamos a repasar uno por uno. Q va a ser nuestro conjunto de estados, ¿ok? Vamos a dibujar un autómata finito determinista sencillo, el cual acepte únicamente las cadenas que terminen en 0, 1, por ejemplo. Entonces, necesitamos un conjunto inicial, recuerden, normalmente se representa con una flecha, hay algunos que le ponen un punto al lado, eso ya depende de la fuente, lo importante es que estén bien claros cómo se representa, ¿ok? Entonces, tenemos un estado Q1, el cual vamos a dibujar primero el camino que nos llevaría a una aceptación, que sería cuando tenemos un 0, 0. En este caso Q2 va a ser nuestro estado final, este lo marcamos con un doble círculo, también hay diferentes autores que lo marcan de diferente manera, no importa, lo importante es saber exactamente cómo están marcando, que conozcan bien la simbología. En este caso nos vamos a pegar al libro de Cockcroft, que es más o menos la simbología que utiliza, ¿ok? Entonces, ya tenemos el camino, cuando nuestra cadena termina en 0, 0, vamos a ver todos los casos cuando no debería ser aceptada esta cadena. Es decir, aquí, mientras nos llegue unos, vamos a estar haciendo un bucle en Q0. Después que nos llegue un 0, esa cadena ya se vuelve candidata. ¿Ok? Ya es candidata a terminar en 0, 0. Entonces, a menos que a Q1, estando en Q1, nos llegue un símbolo 1, vamos a tener que regresar a Q0 y empezar de nuevo. Y en Q2, si nos llegan ceros, no importa, seguimos cumpliendo la regla porque es al menos este 0 y este que hay acá, o más de uno de los que vayan en este bucle. Sin embargo, si nos llega un 1, vamos a tener que regresar de nuevo y empezar la cuenta otra vez. Entonces, si no me equivoco, este autómata ya está completo. ¿Ok? En este caso, Q, nuestro conjunto Q, va a ser igual a Q0, a Q1 y a Q2, ¿ok? Ustedes pueden llamarle a sus estados como ustedes quieran, ¿ok?
Yo les recomiendo que siempre los tengan bajo el mismo formato, ¿sí? Pero ustedes les pueden poner el nombre que ustedes quieran al conjunto. Luego, sigma, en este caso, va a ser igual a 0, 1, es un lenguaje binario. F va a ser nuestro conjunto de estados finales. Nótese que es un conjunto, puedo tener más de un estado final. Lo que no puedo tener para este tipo de autómatas es un conjunto vacío, eso no puede ser. Nuestro conjunto debe tener al menos un estado, que para este caso es Q2, nuestro estado final. Podrían ser los tres incluso, no tendría sentido, porque entonces ese autómata saltaría todas las cadenas, pero es posible. Es posible que todos sean estados finales. Sí, bueno, este simbolito que representa nuestro estado inicial, da la casualidad que le puse el mismo nombre a mi estado inicial que al símbolo con el que representa el estado inicial. Q0 es igual a Q0. Ahora, lo que es interesante aquí es cómo se representa delta. Delta es una función que en este caso va a ser 1 a 1, el cual va a representar para cada estado y cada símbolo qué es lo que voy a hacer. Entonces, esto se representa normalmente con una tabla, es decir, delta va a ser esta tabla que va a representar a mi función, donde para cada estado voy a darle las instrucciones, depende de qué símbolo esté en cada uno de ellos. Entonces, para este autómata es muy fácil llenar esta tabla. Si estoy en Q0, que por cierto, debo decir que es mi estado inicial y marcar a Q2 como el estado final. Si estoy en Q0 y tengo un 0, entonces me voy a Q1. Si me llega un 1, me voy a Q0. Si estoy en Q1 y me llega un 0, me voy a Q2. Y si estoy en Q1 y me llega un 1, me voy a Q0. Y si estoy en Q2 y me llega un 0, me quedo en Q2, y si no, me voy a Q0. Y este es mi delta, ¿ok? Entonces, estos son los elementos que definen a un autómata finito determinista. Nótese que es muy importante que esta tabla, es decir, delta, siempre va a estar llena, tiene que estar llena, y no debe tener huecos, y cada uno de los elementos que aparecen siempre es un estado, uno y solo uno, ¿ok? ¿Esto qué quiere decir? Que para cada estado, para cada estado en mi autómata, siempre debo tener tantas salidas como símbolos, ¿ok? Si tengo 10 símbolos, porque quiero a lo mejor capturar un número en decimal, entonces cada estado debe tener 10 salidas. ¿Qué pasa si me llega un 0, un 1, un 2, un 3, un 4, un 5, etcétera, ¿no? Entonces, no importa cuántos símbolos tenga, todos deben tener una salida para que sea un autómata finito determinista. Este es el autómata probablemente más complicado de diseñar de los tres que vamos a ver hoy. Sin embargo, es el más fácil de programar. Por eso siempre buscamos que si tenemos un autómata sea de este tipo, autómata finito determinista, porque al final es una tabla con instrucciones que solamente se plasma en un lenguaje de programación y listo. Es como una máquina de estados si son electrónicos, un grafo si son computólogos, depende cómo lo quieran ver, pero al final de cuentas es una tabla. Y eso es lo que ayuda bastante. Sin embargo, es, como les digo, el más complicado de diseñar. No sé si haya dudas, si va habiendo dudas con respecto a estos elementos, pueden irlo poniendo en el chat, o si no nos están viendo en vivo, lo pueden poner en el foro. Entonces, noten bien, o sea, apréndanse bien estos elementos que son tal cual los que definen, y obviamente toda esta tabla, los que definen a un autómata finito determinista. Esta es su representación gráfica. Todo esto es el autómata en realidad, ¿ok? Así que, si no hay dudas, vamos a brincarnos ahora a un autómata finito no determinista, ¿ok? Un autómata finito no determinista también es una quíntupla, la cual es conjunto de estados, conjunto de símbolos, conjunto de estados finales, conjunto de
perdón, el estado inicial, que sigue siendo 1 y solo 1, y una delta. ¿Ok? Perfecto. Si ustedes lo ven así tal cual y lo comparan con el anterior, es exactamente lo mismo. No hay cambios. Tengo las mismas 5 elementos y entonces a simple vista no hay un cambio como tal. Porque el cambio está justamente en la función delta, que es cómo se expresa, cómo se representa y sobre todo cómo se actúa, depende de cada elemento en el que estemos. ¿Sí? Si nosotros quisiéramos hacer exactamente el mismo autómata, de ese momento sería más sencillo. Tendríamos a nuestro Q0, que es nuestro estado inicial otra vez. Tenemos un 0, Q1, Q2, que Q2 es nuestro estado final, un 0, 0, 1. Y esto sería todo. Si se dan cuenta es más simple. Y obviamente entre más complicado sea el autómata y más estados tenga, se va a notar mucho más la simplicidad entre un autómata no determinista y un determinista. ¿Ok? Entonces vamos a volver a enlistar los elementos que no deberían tener problema justo ahora, ya que los estados están muy fácil. De hecho es justamente los mismos que hace un momento. ¿Ok? Q2. Seguimos teniendo 0 y 1. Nuestro estado final, cabe decir que el estado final siempre va a ser un subconjunto de Q, ¿sí? Siempre, no nos podemos salir de ahí. A lo más va a ser Q, pero Q sigue siendo un subconjunto de sí mismo, y mínimo debe tener un elemento. En este caso vuelve a ser Q2 y nuestro estado inicial sigue siendo Q0. Aquí espero no haya confusión porque le ponga el mismo nombre que a nuestro elemento inicial. Ustedes le pueden llamar como gusten. Lo que va a cambiar es nuestra delta. ¿Ok? ¿Cómo definimos a nuestra tabla? Otra vez se vuelve a poner cada estado con cada símbolo. Eso sí lo tenemos que hacer de nuevo. A Q0, a Q1 y a Q2. Otra vez, recordando que Q0 es el estado inicial y Q2 el estado final. Lo que tenemos que hacer aquí ahora es que en el anterior, en el finito determinista, se iban hacia un estado. Es decir, depende qué estado y qué símbolo, me voy a otro estado. Aquí no nos vamos a ir a otro estado, nos vamos a ir a un conjunto de estados, donde ese conjunto puede ser o bien vacío o puede tener muchos elementos. ¿Sí? Por ejemplo, lo vamos a ver en Q0 con 0 precisamente. Q0 con 0 hace un bucle en sí mismo, este bucle de aquí, y también se va a Q1. Entonces, ¿a qué conjunto de estados se va Q0 con el símbolo 0? A Q0 y a Q1. ¿Ok? Y con 1 se va al conjunto de Q0, que solamente tiene un elemento. ¿Ok? Ya están viendo la diferencia, es notable ver esta diferencia. Q1, por ejemplo, con 0 se va al estado de Q2 y Q1 con 1 no se va a ningún lado. ¿Ven? Esto quiere decir, o querría decir, si yo estuviera en Q1 y me llega el símbolo 1, al ver la tabla y ver que es un conjunto vacío, es lo mismo que decir, ahí se detiene. No hay nada que hacer, no se puede hacer, entonces no se acepta. ¿Ok? Entonces, si estamos en Q1 y llega un 1, ahí se muere nuestra búsqueda. Luego, en Q2, si se dan cuenta, no se va ni con 0 ni con 1 a ningún lado. Y ese sería nuestro autómata. Más simple de diseñar, eso sí, pero difícil de programar, porque entonces ahora hay muchas ramificaciones. Porque sí, en efecto, si me llega un 0, yo me voy a Q0 y a Q1. Entonces, y si luego me llega otro 0, también me voy a Q0 y a Q1. Entonces empiezo a abrir un árbol, el cual tengo que recorrer por completo para ver si en alguna de las hojas de ese árbol llego a un estado final. ¿Ok? Entonces es complicado de programar. Lo que se hace normalmente es tomar este autómata y a través de un algoritmo que vamos a ver después, convertirlo a un autómata finito determinista. ¿Ok? Lo cual
también es complicado, pero es mejor a veces diseñar este tipo de autómatas y pasarlos a uno no determinista. Digo, a uno determinista. Entonces, una duda. Pónganlo acá, si quieren, si hay una duda, pónganlo aquí. Parece que hay una duda en el chat, vamos a ver qué pues. Dice, en un autómata no determinista, ¿cómo sabe que un estado se puede mover a otro? Por ejemplo, al recibir 0, ¿cómo sabe que se debe quedar en Q0 o moverse al Q1? En uno no determinista. Ok, si quieren, pueden moverlo. Bueno, según la duda que acaban de poner en el chat, sí, exactamente es más o menos lo que les explicaba justo ahora. Si estoy en Q0 y en ese momento llega un 0, lo que tengo que hacer es una ramificación, ¿sí? Para que quede más claro podemos poner una cadena. Voy a borrar toda la parte de Q, sigma, F y esto, para que... bueno, ya borré el autómata también, eso lo vuelvo a escribir. Para que pueda aquí analizar la cadena. Supongamos que me llega la cadena 0, 1, 0, 0, 0, ¿no? Vamos a tratar de ver si esta cadena es aceptada por este autómata. Que bueno, a simple vista se ve, ¿no? Que tiene que ser aceptada. Pero vamos a ver cómo se haría, ¿sí? Entonces, primero vamos a consumir este símbolo. Recordemos que estoy en Q0, ¿ok? Estoy en Q0 y voy a consumir este primer 0 que está ahí. Entonces tengo dos opciones. Según mi tabla y según mi estado, me voy a Q0 y a Q1. A Q0 y a Q1. ¿Sale? En este momento estoy al mismo tiempo en Q0 y en Q1. ¿Sí? Por eso es no determinista esta cosa. Así que lo que tenemos que hacer ahora es consumir este 1 de aquí. Si lo consumimos, lo tengo que consumir para ambos estados. Si estoy en Q0, con Q1, digo, con el símbolo 1, perdón, me voy a Q0. Pero si estoy en Q1, con 1 no me voy a ningún lado, entonces esta rama muere aquí. Y como muere en un estado no final, hasta aquí no podemos decir que la cadena es aceptada. ¿Sale? Luego estoy otra vez en Q0 y voy a consumir este 0. Me voy de nuevo a Q0 y a Q1. ¿Sí? Luego tengo que consumir este 0 de aquí. Otra vez. Para Q0 me tengo que ir a Q0 y a Q1. Pero Q1 me tengo que ir a Q2 más bien. Nótese que este es un estado final. Q2 es un estado final. Sin embargo, todavía queda un símbolo por leer. ¿Sí? Entonces, al leer este último 0, otra vez, si estoy en Q0, me vuelvo a ir a Q0. No se confunden. Y a Q1. ¿Sí? Este Q1 con 0 se va a Q2. Y este Q2 con 0 se muere. Y no importa que haya estado en un estado final. Si me llega otro símbolo y no sé qué hacer, se muere. Y al menos por esa parte no es aceptada. ¿Ok? Entonces ya consumimos toda nuestra cadena. Entonces en nuestra hoja hay un Q1 que no es final, un Q2 pero que todavía le faltaba por leer, entonces no es aceptada. Un Q0 que tampoco es aceptado por aquí. Un Q1 que tampoco es aceptado por aquí, pero sí llegué en un momento a Q2 que es mi estado final. ¿Sale? Entonces, con que hayamos llegado a un solo estado que sea final a través de toda esta ramificación, se dice que la cadena en efecto es aceptada. ¿Cuál fue el camino? De Q0 a Q0, de Q0 a Q0, de Q0 a Q0, de Q0 a Q1 y a Q2. Este fue el camino que me ayudó a leer bien la cadena. ¿Sale? Entonces, espero que con esta explicación, la duda haya sido un poco aclarada. Si no, puedes volver a preguntar. Si quieres reformular la pregunta, no te vuelves a decir. O si no, la puedes en el foro.
Si ahorita te quedó claro y luego otra vez ya no, la puedes poner en el foro, ¿sale? Así que, bueno, si no hay más dudas por el momento de esto, podemos retomar el tema después, no se preocupen. Vamos a definir el tercer autómata, que de todos es el más simple de hacer, sin duda. Sin duda es el más simple, pero también es el que nos trae todavía más problemas, ¿ok? Es el más simple de diseñar, es verdad, pero también es el más complicado. Este esquema que seguimos hace un momento de ramificación se complica mucho más en este tipo de autómatas, que es el autómata finito no determinista con transiciones vacías, ¿ok? Este autómata también es una quíntupla donde tenemos nuestro conjunto de estados, nuestros símbolos, nuestros conjuntos de estados finales, hasta aquí más o menos igual, nuestro estado inicial, que esto no cambia en ningún caso, y finalmente nuestra delta. Sí, a simple vista esto se ve igual que los anteriores, sin embargo el truco está aquí, en este caso, aquí. Esta delta no es tal cual una delta, ¿sí? Digo, delta, era sigma. Esta sigma, en realidad, es una sigma unida con el símbolo epsilon. No se confundan, esta es una sigma y este es un epsilon, ¿ok? Y otra vez un conjunto de finales y lo demás, ¿sí? Esto, ¿por qué se agrega este símbolo? Porque nosotros a veces, de la nada y por alguna razón, nos puede llegar a ser muy cómodo meter un símbolo vacío para que la cadena avance de estado sin que tenga que consumir ningún símbolo. Esto, por muy simple que parezca, puede ayudar muchísimo a la hora de diseñar algún autómata. Por ejemplo, vamos a hacer exactamente el mismo autómata que hace un momento, el que acepta dos ceros. Tenemos a Q0, que va a ser nuestro estado inicial. Podemos estar aquí consumiendo ceros y unos, mientras nosotros querramos. Luego, por alguna razón, le decimos, sin que consumas nada, vete a Q1. ¿Sí? Luego, de Q1 vete a Q2, consumiendo un 0, y de Q2 a Q3, que va a ser nuestro estado final, consumiendo otro 0. Sí, el autómata queda más complicado que el anterior, si se dan cuenta. Pero es que este es un autómata, por decirlo pequeño, donde no se nota la diferencia entre usar o no usar este epsilon. Ahora podemos poner otro ejemplo. Pero bueno, vamos a ver cada uno de los elementos otra vez. Nuestro conjunto de estados en este momento son 4, que son Q0, Q1, Q2 y Q3. ¿Sí? Nuestros sigma, otra vez es 0 y 1, pero lo unimos con el conjunto, con nuestro conjunto que tiene el elemento epsilon, el cual representa un símbolo vacío. Nuestro conjunto de elementos finales ahora es Q3, Q0 sigue siendo Q0, y ahora otra vez lo que cambiaría un poco sería delta, pero no cambia tanto, incluso es hasta intuitivo. Es decir, para cada uno de nuestros estados, Q0, Q1, Q2 y Q3, otra vez nos vamos a estar moviendo entre conjuntos. Sin embargo, ahora tenemos el símbolo 1, el símbolo 0, el símbolo 1 y el símbolo epsilon. ¿Sí? Entonces, ahora es más o menos sencillo llenar esta tabla. Se llena exactamente como la anterior. Si estoy en Q0 y me llega un 0, me voy únicamente a Q0. No le pongo los corchetes por espacio, pero recuerden que estos son conjuntos, no elementos. Si me llega un 1, me voy a ir a Q1. Y si me llega un epsilon, a Q0. Es cuando me llega un epsilon que me voy a Q1. ¿Sí? Si estoy en Q1
y me llega un 0, me voy a Q2. Y si me llega cualquier otra cosa, no sabe qué hacer. Si estoy en Q2 y me llega un 0, me voy a Q3. Y con cualquier otra cosa no sabe qué hacer, y Q3 no sabe qué hacer nunca. Así que recuerden que este es el inicial y este es el final. Entonces, ahora es como queda nuestra función de transiciones delta. Así está definido nuestro autómata. Es intuitivo, parece una cosa muy sencilla introducir este epsilon, sin embargo es muy fácil. Nos facilita mucho la vida en ciertos casos. Por ejemplo, sobre todo cuando hay una bifurcación de decisiones. Es decir, si puedo poner un problema que diga, acéptame todas las cadenas que terminen en 0, 0 o terminen en 1, 0, 1, ¿no? Si eso lo intentan hacer con uno determinista, les va a costar trabajo. Si lo intentan hacer con uno no determinista, va a ser un poco más fácil, pero sin duda lo más sencillo es hacerlo con ese tipo de autómatas. Vamos a tratar de resolverlo con ese tipo de autómatas. Recuerden, son las cadenas que terminan con 0, 0 o con 1, 0, 1. ¿Sí? Podemos partir de un estado inicial, Q0, y luego hacer tal cual un autómata diferente para cada uno de ellos. ¿Cómo lo hago? Bueno, a ambos me voy sin consumir nada de la cadena, y ahora sí empieza a desarrollar cada uno de los autómatas. Primero vamos a hacer el de Q0, que ese ya lo teníamos hecho, solamente hay que replicarlo. Con 0 y con 1 me quedo dando vueltas aquí. Si me manda un 0 me voy a Q2, y si me manda otro 0 me voy a Q3. El cual va a ser un estado final. ¿Listo? Ahora vamos a hacer el otro autómata que va a aceptar a 1, 0, 1. Va a ser, ahora tenemos un Q4, el cual se va a encargar también de recibir todos los ceros y unos, y luego vamos a hacer el camino que reciba a 1, 0, 1. Con Q5 me voy si tengo un 1, a Q6 me voy si tengo un 0, y a Q7 me voy si tengo otro 1, que por cierto es 1. Y listo. Tenemos un autómata que acepta cadenas que terminan o en 0, 0 o en 1, 0, 1. ¿Sí? Inténtenlo hacer primero con un autómata finito determinista y luego con un no determinista, y van a ver el problema en el que se van a meter. Pero con este es muy sencillo porque divido el problema en dos y listo, es como hacer módulos, por así decirlo. ¿Ok? Vamos a ver los elementos de este autómata. Tengo 8 estados: Q0, 1, 2, hasta Q7. ¿Ok? Mis símbolos son otra vez 0 y 1, pero unido con epsilon. Mi conjunto de estados finales por fin cambió, ya no solo tengo uno, ahora tengo dos, que es Q3 y Q7. ¿Ok? Mi estado inicial otra vez es Q0, y lo interesante es que hagan la tabla de delta, la función delta, para que vayan practicando. No es complicada porque incluso esta tabla ya la hicimos, este subautómata ya lo hicimos, este no es muy diferente, solo es un poquito más grande, entonces no deberían tener problemas en hacerlo. ¿Ok? Así que esas serían las definiciones de estos tres autómatas. No sé si tengan alguna duda o no. Si tienen dudas pueden ponerla ahora si nos están viendo en vivo, y si no la pueden poner en el foro. Así que ahora Gabriel les va a poner algunos ejercicios para que vayan practicando un poco más. Así que antes les dejamos unos 2 o 3 minutos de si tienen dudas, antes de que pase Gabriel a explicarles algunos ejercicios. Así que si tienen dudas, es el momento para ponerlas. Hola, ¿qué tal? Pues no tenemos dudas ahorita en el chat en vivo, entonces vamos a comenzar con algunos ejercicios. Y pues la semana pasada resolvimos un ejercicio
que era diseñar un autómata, no especificábamos si era determinista o no determinista, que aceptara las cadenas que terminaran en 001. Entonces, ¿qué les parece si en este primer ejercicio pues hacemos que ese autómata que diseñamos la semana pasada pues sea determinista, ¿no? Entonces, vamos a diseñar un autómata finito determinista que acepte cadenas con la terminación 001, ¿no? Entonces, pues lo que tenemos que hacer, como lo comentó anteriormente el doctor Miguel, es identificar cuáles son los elementos de nuestro autómata, ¿no? En este caso, el alfabeto de este autómata pues sería el alfabeto binario, entonces tendríamos sigma igual a los símbolos 0, 1. Y posteriormente pues vamos a diseñar nuestro autómata para poder identificar cuáles son nuestros estados, nuestro estado final y nuestra función de transición. Entonces, queremos cadenas con terminación 001. Entonces, estando en un estado inicial Q0, si nosotros leemos todos los unos que queramos, anteriormente pues no nos importa, porque lo único que nos importa es que la cadena termine en 001. Si recibimos un 0, avanzamos a otro estado, Q1 en este caso. Queremos que venga otro 0 para que nuestra cadena sea válida, entonces con otro 0 avanzamos a un estado Q2 y finalmente con un 1 avanzaríamos a un estado de aceptación, que sería el estado Q3, ¿no? Hasta ahorita tendríamos un autómata que acepta la cadena 001 precedida de muchos ceros atrás. Pero entonces ahora hay que ver cuál es la restricción. Por ejemplo, si nosotros en el estado Q1 recibimos un 1, entonces esa cadena ya no va a ser válida y no podemos seguir avanzando, entonces tenemos que regresar al estado Q0 con un 1. Y volver a comenzar a contar los ceros, ¿no? Si llegamos al estado Q2 y recibimos un 1, entonces vamos a avanzar al estado final, pero si recibimos un 0, deberíamos volver al estado Q1 con 0, porque si volvemos a recibir otro 0, entonces ya tendríamos la terminación 00 y con un 1 avanzaríamos al estado final. Y tenemos que ver qué más. En el estado final, si nosotros, bueno, este es un autómata finito determinista. Si nosotros en un estado final seguimos recibiendo símbolos, el autómata se va a quedar en ese estado y va a aceptar la cadena si seguimos recibiendo símbolos. Entonces tenemos que hacer que del estado final nos mande a un estado de no aceptación cuando la cadena que recibamos o el símbolo de entrada que recibamos rompa con la restricción de la cadena. Entonces, si nosotros recibimos un 0, ¿a dónde deberíamos de regresar? Pues a esta parte, al estado Q1, para que si recibimos otro 0, contamos ya otros dos ceros y con un 1 ya sería una cadena válida. Y con un símbolo 1, entonces lo que deberíamos de hacer es regresar al estado inicial para volver a comenzar el conteo de los símbolos que necesitamos para tener una cadena con esta terminación. Entonces este sería el autómata finito determinista del ejercicio que vimos hace 8 días. El de hace 8 días lo diseñamos pues de una forma más fácil porque era un autómata finito no determinista, como lo dijo
Doctor Miguel, pues con una entrada avanzaríamos a dos o más estados y se haría la ramificación para poder llegar a un estado final o de aceptación. Entonces, ya que tenemos este autómata diseñado, lo que tenemos que hacer pues es identificar cuáles son los estados, ¿no? Entonces, los estados que tenemos aquí son Q0, nuestro estado inicial, Q0, pues es este Q0 que tenemos aquí. Nuestro estado o nuestro conjunto de estados finales únicamente es este estado que tenemos aquí, sería Q3. Y nuestra función de transición o las transiciones las dibujaríamos en una tabla también, con las entradas 0 y 1 de nuestro alfabeto. Entonces, estando en el estado Q0 con un 0, nos vamos al estado Q1. En el estado Q0 con un 1 nos quedamos ahí mismo. En el estado Q1 con un 0 y avanzaríamos al estado Q2. Y con un 1 nos regresaríamos al estado Q0. En el estado Q2 con 0 regresaríamos al estado Q1 y con 1 avanzaríamos al estado Q3. Bueno, este es el estado inicial y este es el estado final, ¿no? Y estando en Q3 con un 0 regresaríamos al estado Q1 y con un 1 regresaríamos al estado Q0. Entonces estas serían las transiciones de este autómata y pues ya lo tendríamos terminado, ¿no? Si tienen alguna duda pueden escribirla en el chat y pues para seguir, ¿no? Bueno, vamos a ver otro ejemplo de autómata finito determinista. En este caso tenemos el alfabeto de las letras A y B y queremos crear un autómata que acepte cadenas con 2B nada más. Tiene que ser finito determinista, que acepte palabras o cadenas con dos letras B, ¿no? Entonces, pues aquí ya tenemos cuál es la restricción. Lo que tenemos que hacer pues es igual comenzar con un estado inicial, Q0. No nos importa cuántas A recibamos antes, no nos importa cuántas A recibamos antes, entonces vamos a recibir aquí todas las A que queramos. El caso es que encontremos la primer B, en este caso, para avanzar a un estado siguiente, que en este caso sería el estado Q1. Ya que contamos una B, pues, ¿qué es lo que queremos? Recibir otra B, ¿no? Entonces aquí no nos importa también cuántas A sigamos recibiendo, porque no nos dice que la palabra debe llevar las letras B juntas o concatenadas, entonces podemos seguir recibiendo aquí todas las A que queramos hasta encontrar otra letra B y avanzar a un estado de aceptación, ya que ahora sí se contaron dos letras B. En este caso sería el estado de aceptación Q2. Y de la misma forma, en este estado de aceptación, como ya tenemos la condición cumplida de que queremos palabras con dos letras B, entonces seguimos recibiendo aquí todas las letras A que queramos. Y entonces, con este
este autómata, pues ya tendríamos o ya podríamos leer palabras que contengan dos letras B, sin importar si están juntas o separadas, ¿no? Y con todas las letras A que queramos. Sería otro ejemplo de un autómata finito determinista. Bueno, aquí falta todavía terminar el ejercicio. Y si tienen razón, por ejemplo, si llegamos a Q2 con un estado de aceptación proveniendo de Q1, tendríamos 2B. Pero si llega otra B, entonces lo que tenemos que hacer es, pues, ya no cumpliría con la restricción que queremos que únicamente tenga 2 veces la cadena, ¿no? Entonces lo que se tiene que hacer es ir a un estado nuevo, Q3, con B, y que este estado no sea de aceptación para que la cadena no sea aceptada, porque de lo contrario se quedaría en Q2, ¿no? Entonces eso sería. Bueno, ya estando en Q3, como ya esta cadena no cumple con la restricción que queríamos, pues ya no importa qué es lo que sigamos recibiendo aquí. Si B es o A, tomamos esta cadena ya no va a ser aceptada, y entonces el autómata se va a quedar aquí en un estado, pues, de no aceptación. Si tienen alguna duda pueden escribir en el chat. Vamos a estar leyéndolas y a ver, la intentaremos resolver. Bueno, tenemos dos dudas. La primera sí era relacionada a esto, que estando en el estado Q2, si llegara una B, entonces lo que se tiene que hacer es crear este estado Q3 para que se vaya a un estado de no aceptación, ¿no? Porque ya se estaría rompiendo lo que nosotros queremos, ¿no? Y la otra pregunta es relacionada a lo mismo, que si estando en el estado Q2 con una B puedo regresar al estado Q1 o Q0, pues eso no se podría, porque si nosotros regresamos a Q1 o a Q0, correríamos el riesgo de recibir otras, no sé, una o dos veces más y caer en el estado Q2, que sería un estado de aceptación, pero la cadena ya no tendría esta característica de contar únicamente con dos veces. Entonces, por eso no se regresa a los estados anteriores, sino que se crea un nuevo estado de no aceptación para que se vaya ahí el autómata. Bueno, otro ejercicio es el siguiente. Dada la tabla de transiciones entre dos estados, donde Q0 es el estado inicial y Q1 es un estado final, pues lo que queremos es dibujar el autómata de esto, ¿no? Bueno, el ejercicio consiste en decir qué lenguaje acepta el autómata de abajo. Entonces, pues, ¿qué debemos hacer? Primero, pues, para verlo mejor, es recomendable dibujarlo. Entonces, vamos a hacer dos estados. Q1, que es el estado inicial, y Q0. No, Q0, que es el estado inicial, y Q1, que es el estado final, y dibujar las transiciones, ¿no? Con 0. Me quedo en Q0 y con 1 avanzo a Q1. Y estando en Q1 con 0 me quedo aquí mismo y con 1 avanzo a Q0. Entonces debemos decir qué lenguaje acepta este autómata. ¿Pueden dejarlo en los comentarios?
Bueno, surge una duda en el chat. La duda es sobre si en el ejercicio anterior, estando en Q3 con una A, regresaríamos a Q2, y eso no sería válido porque al menos ya recibimos una B para pasar a este estado, ¿no? Entonces, con esta B ya tendríamos 3 Bs al menos en la cadena y por lo tanto no se cumpliría la restricción que se está poniendo ahí. Y también ya lo dijeron en el chat, sí este autómata lo que acepta son todas las cadenas que tengan un número impar de unos. Y pues como podemos ver, pues siempre que recibamos un 1, por primera vez por ejemplo, vamos a pasar a Q1, pero si recibimos el segundo, o es decir un múltiplo de 2, vamos a regresar a un estado de no aceptación y así hasta caer en el estado de aceptación cada vez que se reciba un número impar de unos. Esto es lo que se estaría haciendo en este autómata. No sé si tienen alguna duda, pueden dejarla en el chat. ¿Qué tal, Edgar? Sí, como comentas, esas dos cadenas que dijiste sí son aceptadas por el autómata, pero la principal, las cadenas que acepta este autómata serían las cadenas de números 1 impares. El 0 podría o no llegar y ya estar en un estado de aceptación, entonces sí se aceptaría, pero sería como parcialmente tu respuesta. Entonces, la respuesta que englobaría a todas las cadenas serían pues las que terminan en un número impar de unos. Entonces, bueno, si no tienen más dudas, la sesión de hoy estaría finalizada. Si les surgen dudas en la semana respecto a estos temas, incluso con autómatas con transiciones epsilon, pueden dejarlas en el foro y pues ahí vamos a tratar de responderlas. Entonces nos vemos la siguiente semana para seguir pues resolviendo algunos ejercicios de estos temas.